Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día domingo 13 de febrero. Agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder estar en este estudio para compartirles otro estudio más y también que usted nos permita llegar hasta su hogar para hablarle del plan de Dios para su vida. Así que ahí en su casita, donde quiera esté mirando la televisión o en cualquier parte donde usted se encuentre viéndonos en un tablet, no sé, computadora, teléfono, hermano, hermana, que Dios le bendiga y dispóngase para escuchar palabra de Jehová. Y el hermano Ángelo Barri está otra vez conmigo para acompañarme con el estudio, así que buenos días y bienvenido. Pastor, bendiciones, estamos contentos y hoy comenzamos a valorar nuestra oportunidad. Así que hermanos, póngale precio, póngale valor a esa oportunidad que Dios te ha dado. Estamos esta semana, como todas las semanas, haciendo la recomendación de que vamos a leer Romanos 9. Romanos 9. Ahí vamos, esta lección va apretando cada vez más, se va poniendo más interesante. Así que léete esta semana Romanos 9. Y como siempre recomendamos un canto, un himno. Será salvo en Jesús. Ese canto de salvo en Jesús, salvo en Jesús. Ese es el que vamos a estar recomendando para esta semana, que creo que le va perfectamente a esta lección. Pastor, si le gusta podemos orar para darle comienzo. Oramos. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos tu santo nombre, la oportunidad que nos da de estar en este momento para compartir tu palabra. Esta es una oportunidad que los ángeles quisieran y tú nos das esa oportunidad a nosotros. Gracias. Ahora nos vamos a levantar, Señor, a compartir tu palabra y queremos que seas tú el que nos dirija con tu Santo Espíritu. Quiero también hacer antes de levantarnos, una intercesión por los padres, los hijos, por cualquier hijo que esté afectado de salud. Me han escrito varias madres con hijos enfermos y entonces, Señor, queremos que tu Santo Espíritu repose sobre ellos. Queremos también pedir por todos los ministerios que se están desarrollando en este círculo y que tú seas con ellos, con la obra médica misionera, con los trabajadores, con las construcciones, con todo lo que se está haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida está llena de oportunidades. Y cada una de ellas nos la da Dios. ¿Cómo las valoramos? De eso es lo que va a tratar la lección. ¿Cuándo trae por título valorando nuestra oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Bueno, la oportunidad de la salvación. La oportunidad de habernos Él adoptado como sus hijos. La oportunidad de formar parte de su pueblo remanente, la oportunidad de ser los depositarios de su santa ley, la oportunidad de haber sido elegidos en medio de todos los pueblos como un pueblo peculiar que es conocido como guardador de sus mandamientos, la oportunidad de proclamar el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud. En fin, la lista es grande de oportunidades y oportunidades que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿las valoramos? Bueno, de eso se trata la lección, valorando nuestra oportunidad. Pero en ese contexto, hermano Ángelo, de que Dios nos haya elegido y que nos haya dado oportunidades, ¿será que el versículo de memoria encaja perfectamente? Vamos a ver qué dice. Está en Romanos 9:14. Como le dije, esta semana vamos a estar estudiando Romanos 9. Y ahora, hermanos, nada más para, como ustedes saben, siempre buscando curiosidades, para que usted sepa ahora, del 9 al 11, si usted ha seguido las lecciones, siempre voy diciéndole, del 9 al 11, vamos a encontrar que Pablo va a entrar ahora en temas más controversiales, más desafiantes, especialmente para el pueblo judío. Entonces, para que usted lo tenga presente, porque Pablo va a comenzar ahora a tocar temas más, vamos a decir así, más controversiales. Entonces, el texto dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
Y Pablo responde automáticamente, en ninguna manera. Oiga de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? ¿Por qué Pablo está esto en este texto? Es lo que vamos a tratar esta semana de comprender. Entonces, nada más para que usted vaya pensando, ¿será que Dios elige a uno y a otros no? ¿O será que Dios es injusto en sus decisiones? Todas esas preguntas, hermanos, las vamos a ir contestando en esta lección. De paso, Pablo también en este capítulo encuentra que el pueblo de Israel tenía condiciones, pero de repente Pablo dice, no. Y en estos días nosotros hemos escuchado eso tantas veces y queremos responder eso en esta semana. Efectivamente, hermanos, que unos se salven y que otros se pierdan. La oportunidad de que unos se salven, eso, ¿será que podemos acusar a Dios de injusticia al haber permitido que estos se salven y otros se pierdan? ¿Podemos nosotros acusar a Dios de injusticia en ese contexto? Pablo dice, de ninguna manera. Hermanos y hermanas, el que unos se salven y otros se pierdan no tiene nada que ver con que Dios sea justo o injusto. Eso tiene que ver con las decisiones que cada uno hace ante el regalo que Dios ofrece a todos. Dependiendo lo que todos elijan, si aceptar o no aceptar el regalo, determina finalmente si son salvos o se pierden. Ahora viene en otras áreas el mismo razonamiento. ¿Será que si el hermano Ángelo, Dios lo ha escogido para una misión y yo no he sido escogido para ella, y yo veo que la misión que él hace es una cosa muy hermosa y por alguna razón, pues yo veo que ese privilegio lo tiene él? ¿Será que debo de acusar a Dios de injusto por darle a él esa oportunidad y no a mí? Pablo dice, de ninguna manera. Aquí, hermanos, lo que está en juego es la soberanía de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, no hay tal cosa de que, ¿por qué con este sí y por qué con este no? Son cosas que están entrelazadas en la lección de hoy. Y que con el título, lo que está diciéndonos es, valora tu oportunidad, valórala. En lo que Dios te haya elegido, en lo que Dios te ha puesto a hacer, para lo que Dios te haya escogido, valora eso. Porque eso es algo que Dios lo ha permitido como una grande oportunidad para ti. Y en ese contexto de por qué unos se salvan y otros se pierden, si tiene que ver eso con los méritos, inclusive del hombre, o solamente es por la gracia de Dios o la misericordia de Él, ¿qué nos dice el comentario del don profético? Aquí está claro, dice las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no quiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestras transgresiones. Y esta última frase es interesante. El que confiesa y se aparta de sus pecados alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 441. Aquí también, pastor, tengo un texto de Proverbios que quiero leer. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan.
Eso está en Proverbios 35. Hermanos, tenemos frente a nosotros, como decía el pastor, una oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad? Es un chance. Cuando a usted se le presenta, viene alguien y le dice, mira, este señor tiene un problema, está vendiendo una tierra porque tiene un hijo enfermo. La tierra cuesta 40,000. Pero él quiere de urgencia 10,000. Y él tiene los papeles y todo está listo ahí. Bueno, yo trabajé por mucho tiempo y reuní $10,000 y lo tengo ahí. Pero hay 10 del vecindario que le gusta la tierra, pero no tienen los $10,000. Entonces, ¿es injusto el dueño de la tierra? No. Es una oportunidad. El que decide tomarla, el que agarra su dinero y compra la tierra. Es lo mismo aquí. Nosotros, el que confía y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Cada uno de nosotros, Dios nos dio esa oportunidad. Tenemos ese recurso ahí. Y mire qué interesante el comentario aquí de la sierva del Señor Elena White que usted leyó. Porque aquí ella está hablando de la oportunidad de ser perdonados. Y ella dice, lo voy a decir en mis palabras, ¿cómo es que el hermano Ángelo ha sido perdonado sin haber hecho todo lo que yo hago? Que es ir a procesiones, cargar la cruz por un buen tramo, andar de rodillas allí cuando se está celebrando la fiesta a la patrona o al patrón X, andar inclusive de una manera que tengo que hacer esas penitencias penosas donde voy sangrándome, todo porque yo quiero ese día ser perdonado. Hombre, ¿cómo es posible que la oportunidad del perdón este hombre la haya conseguido sin hacer todo eso? Y yo sí tenga que sacrificarme y aún así ni lo he conseguido. Es injusto Dios que a este lo perdona sin hacer todas esas cosas y a mí que lo he hecho no me perdona. ¿Es injusto Dios? De ninguna manera, dice Pablo, porque dice la mensajera del Señor, eso se obtiene solamente por la misericordia de Dios. Eso se obtiene solamente si confiesas tu pecado y te apartas. Allí alcanzas el perdón. Entonces, hermanos, la oportunidad de ser perdonados es una oportunidad que esa se obtiene solamente por la misericordia y la gracia de Dios. El que cree en eso y se ampara en eso, se aparta del pecado, ese es perdonado. Y esa oportunidad de haber sido perdonado hay que valorarla. Elena White aquí está presentando para muestra un punto nada más de lo que son las oportunidades, de cómo algunos las alcanzan de pura gracia y otros se tienen que esforzar tanto y no las alcanzan. Ahí fue cuando Martín Lutero dijo, la justificación es por la fe. Dijo, no es porque yo vaya allá a Roma y tenga que ir caminando por aquellas gradas de aquella catedral. Dijo Lutero, esto es una locura, esto no puede. Dios no da el perdón así. No, imagínense usted, y el que no pueda, el que no pueda ir, exacto, se perdió. O el que no pueda pagar, se perdió. Porque nosotros entendemos, claramente lo vemos, y eso es lo que Pablo va a venir a corregirnos quizá en esta semana, que hay personas que entienden que porque ellos hacen, tengo el favor, conseguí el favor. Entonces el pueblo de Israel entendía también eso, de que bueno, nosotros somos el pueblo, porque Dios lo dijo y ya, y eran pésimos, malos, crueles, pero tenemos el favor. Entonces, las promesas de Dios, hermanos, no fallan. Para mí es algo que yo lo tengo comprobado en mi vida y en la vida de otros que he visto. Las promesas de Dios no fallan. Y si la promesa de Dios, si alguna de las promesas de Dios falló, entonces no es Dios. Entonces no es Dios. Esa es la razón por la que esta semana Pablo viene y nos dice esto, que como decía el pastor y como Lutero lo vio y como tantas personas lo han visto, que por nosotros mismos, ¿qué se puede hacer? Entonces, hay otro punto que el pastor tocó que me llama la atención y es la justicia de Dios. Hermanos,
¿De verdad usted quiere que Dios sea justo? ¿O usted tiene, vamos a decir así, la cara de pedir justicia de Dios? Si Dios fuera justo, usted sabe lo que nos toca a nosotros. Mejor que sea misericordioso. Exacto. Entonces, aquí es donde en este capítulo vamos a venir a ver la otra cara, como decía en mi país, la otra cara de la moneda, la vamos a venir a ver qué es lo que Pablo quiere decirnos. Pero sí, hermanos, esta es una lección interesantísima. Y entonces vamos a entrar ahora a un caso en específico, como es, por ejemplo, la nación de Israel. Y, digamos, ese Israel según la carne, ese Israel literal y luego el Israel espiritual. Vamos a mirar en ese contexto si Dios lo podemos acusar, como dice Pablo, de injusticia al elegir a unos sobre otros, y Israel, hermanos, como nación, y como dije, el Israel espiritual es un claro ejemplo de esto. Y Pablo, en ese sentido, es que ha presentado el versículo que hemos leído. Vamos a mirar, hermano Ángelo, cómo en ese subtema que trae para hoy domingo, una nación mixta, este punto está entrelazado. Describa, por favor, el anhelo que tenía Pablo para la salvación de su nación y el razonamiento subyacente que hay ahí. Vamos a leerlo, Romanos 9, y vamos a leer, como dice aquí nuestra lección, del 1 al 5. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos, pastor, claramente un Pablo que me hace recordar a Moisés allá en Éxodo. No sé si usted, en Éxodo 32, cuando Moisés dijo: bueno, Señor, si este pueblo no va a entrar, bórrame a mí también. Pablo está haciendo, casi es una imitación perfecta, por decirlo así. Hermanos, estos judíos odiaban a Pablo. Fíjese que Pablo era una estrella, pero cuando Pablo sale del círculo de ellos, pudiera decirlo de otra forma, pero iba a causar roncha. Cuando Pablo sale del círculo de ellos, que ya no está bajo los mismos preceptos, entonces se levanta un odio. Pero ¿cuál es la razón del odio? ¿Pecó Pablo? ¿Habló mal Pablo de ellos? ¿Qué fue lo que Pablo le hizo para ese odio? Y ellos tenían un odio, por decirlo, a muerte contra Pablo. A muerte. Que si hubiesen podido, lo hubiesen matado varias veces. Pero Pablo, al contrario, le demuestra un amor tan grande. Porque Pablo lo que está diciendo aquí, pastor, y después usted me corrige si no es así. Pablo lo que está diciendo aquí: Señor, mira, declárame maldito. El amor que él tenía para que su pueblo judío se salvara era tan grande que él prefería coger la maldición de él, ponerse él de sacrificio. El amor de él era mayor que el odio que ellos lo tenían, por decirlo en pocas palabras. Porque Pablo dice: mira, este pueblo, mira que de aquí tú saliste. Si esta gente ayuda, salva a esta gente, úsame a mí de sacrificio para que esta gente se salvan. Y por eso es que él dice que yo mismo paso a ser anatema, me separo para que mi pueblo se salve. No estamos hablando de un hombre que no amaba a su pueblo, que tenemos que ser claros de eso, un hombre que amaba a su pueblo. Pero Pablo se hace partícipe de perder su salvación para que su pueblo alcance misericordia.
Miren ustedes, hermanos y hermanas, qué oportunidad la que había tenido Israel. Pablo dice que los israelitas, primeramente dice, fueron adoptados. Luego dice que a ellos se les concedió la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Qué privilegio de que fueran elegidos para todo esto. Interesante que también diga que de allí Dios se proveyó de patriarcas, los cuales según la carne, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está aquí haciendo un análisis de lo que Dios hizo por Israel, de la gran oportunidad que esa nación tuvo de llegar a ser prácticamente esa nación que Dios utilizaría para dar a conocer al mundo las buenas nuevas de salvación. Miren ustedes qué privilegio que Dios hiciera que de allí saliera Cristo. Y me gusta que este versículo de una vez dice que Cristo es Dios. Porque miren ustedes, dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Amén. Sobre todas las cosas. Amén. Y luego, ¿cómo queda ese punto de vista que circula por ahí de que Cristo no es Dios, que Cristo es creado? Pablo está diciendo aquí, de ahí de los israelitas vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y que a Él sea la bendición por los siglos. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué Pablo dice que a pesar de todo eso, tiene una gran tristeza y continuo dolor en su corazón? ¿Cómo? ¿Por qué Pablo tiene esa tristeza, ese dolor en su corazón por un pueblo que ha sido elegido para todo esto? Porque este pueblo, con todo y la oportunidad tan grande que tuvo, sencillamente, hermanos, rechazó dicha oportunidad. No le importó esa oportunidad. Eligió ser otra cosa. Básicamente, hermanos, conocemos la historia, que finalmente fueron desechados para no ser más el pueblo con el cual Dios llevaría adelante el evangelio. Y Dios se tuvo que proveer de otro pueblo, al cual ahora usted y yo pertenecemos. Pero el punto aquí es el anhelo que tenía Pablo por la salvación de su nación. Y lo dice en esa tristeza y dolor de corazón que sentía, porque a pesar de toda esta oportunidad, de todo este privilegio, ellos no fueron salvos, porque rechazaron al Salvador. ¿Cómo el don profético va a ampliar más esto? Dice, no era un deseo común que sentía el apóstol. Pedía constantemente a Dios que le permitiera trabajar en favor de los israelitas, que no reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual se habían propuesto bendecir a todo el género humano. De entre ellos Dios había levantado muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de un Redentor que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerlo como el prometido. Hechos de los Apóstoles, página 300 al 301. Qué terrible, pastor, que de ellos mismos salen los profetas y ellos mismos niegan. Pero interesante, hermanos, y yo siempre digo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase muy conocida, usted la ha escuchado. Cómo la historia se repite. De nosotros mismos se levanta profeta y nosotros no lo negamos tanto
los que escribe la profeta. Bueno, de hecho, ya la profeta ni es profeta. Saquen esos libros de aquí. Eso no... si es escritora, lo que usted quiera decirle, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo la historia se repite tan clara y tan partícipe entre nosotros que no necesitamos, como dicen, espejuelos para ver? Pablo aquí nos está diciendo, y la pluma inspirada también nos orienta a que del mismo pueblo que nace Jesús, el mismo pueblo que vio los milagros, el mismo pueblo que vio los profetas, es el mismo pueblo que no cree. Todavía tienen la osadía de estar esperando a Jesús. Y tú dices, wow. Entonces, los comentarios que yo pensaba mientras estudiaba esto es, Señor, ¿seré que yo estoy 30 años, 40 años en esta fe y no creo tampoco? Y estoy avalado solamente porque soy del remanente. Es que tener cuidado con eso. Bueno, yo sé, mi iglesia predica toda la verdad, tenemos el espíritu de profecía, tenemos esto, tenemos aquello, pero la señal viva no la creo. Entonces, esto es lo que yo entiendo, a mi entender, lo que la pluma inspirada nos está diciendo aquí. Qué buen punto que tocó el hermano en esto de todo lo que tenemos, porque pues Israel lo tenía todo. Si hacemos la listita, miren ustedes, lo voy a leer otra vez, verso 4. Dice, número 1, fueron adoptados. Dios bien podría haberse agarrado a otra nación para llevar adelante sus propósitos, pues, pero agarra a Israel, los adopta. Y difícil que eran. Esa gente eran difíciles. Okay. Número 1, privilegio grande, los adopta. Número 2, prácticamente les da la gloria, el pacto y la promulgación de la ley. Sí, realmente nosotros sabemos todo lo que sucedió allí en el Sinaí, todo lo que el Señor compartió con ellos, pero también les da el culto. ¿Qué es eso? Los servicios del santuario. Les da todo ese ministerio del santuario y las promesas. Y privilegios, hermanos, tras privilegios son los que esta nación tuvo. Pero aún así, Pablo dijo, tengo dolor en mi corazón y una gran tristeza por mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos, muchos, no se van a salvar porque no han querido aceptar al Salvador que ha salido de entre ellos en la carne, pero que al mismo tiempo es Dios, el cual es Jesucristo. No, y eso levanta el odio también, porque imagínense, si usted está predicando en la iglesia, usted como pastor, y está predicando siempre, hermanos, somos salvos, y un día viene y se levanta y dice, no, hermano, ustedes no se van a salvar si siguen así. Eso levanta un odio, un resentimiento. Entonces ahora usted entiende por qué Pablo era un judío no bien visto, porque era un tipo que le estaba diciendo la verdad por amor. Por amor le estaba diciendo la verdad. Hey, hermanos, así, no crean que porque ustedes digan se van a salvar. Ustedes no creen en este Cristo, el cual es Dios, que ahí Pablo lo deja bien claro, como dice el pastor. Las oportunidades prácticamente ellos no las habían valorado. Esa es la palabra. Y eso es lo que a Pablo le daba tristeza y dolor en su corazón. Ahora traigámoslo a nosotros. Las oportunidades que Dios nos ha dado como pueblo remanente ahora son muchísimas. Usted mencionaba ahí espíritu de profecía, ley de Dios. Prácticamente, por eso nos hacemos llamar el Israel moderno, porque tenemos todos los privilegios que pudiéramos elegir, la reforma pro salud y tanto, pero volvemos a lo mismo. No, y tenemos también, pastor, tenemos el conocimiento hasta de dónde está Dios en este momento. Exacto. Óigame, qué pueblo tan especial de poder nosotros decir con la Biblia dónde está Dios y qué está haciendo en este momento. La verdad, somos muy bendecidos. Dios nos ha dado la oportunidad de conocer un mensaje peculiar, de estar en un pueblo peculiar, pero aún con todo y esas oportunidades, si no las valoramos, podemos causarle
ahora no a Pablo, sino a Cristo, tristeza y dolor en su corazón, porque aún con esas oportunidades nos pudiéramos perder al tenerlas sin gozar de una experiencia de salvación con Cristo. Y bueno, en ese sentido, desde el mismo comienzo del pueblo hebreo como nación, que había observado siempre Dios que existía entre ellos para que Pablo se esté lamentando. Vamos a leer Romanos 9, vamos a leer del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, aquí Pablo se metió en un problema. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Miren, hermanos, cuando Pablo dijo eso, ahí lo hubiesen apedreado ahí mismo. Decirle, ustedes no son porque nacieron, hay otros. Y no solamente eso, se va más lejos. Pablo era un predicador peligroso. Le dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Óigame, le mencionó al padre, vamos a decir a Abraham, porque ustedes salieron de Abraham, tampoco eso importa. Entonces por eso decimos que ahora en el capítulo del 9 al 11 de Romanos, usted va a encontrar un Pablo un poco más incisivo, más cortante, por decirlo de una manera. Hermanos, aquí nosotros en esta linda lección de esta mañana tenemos un camino de esperanza, que es donde yo me gusta siempre reposar. Nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros tenemos como leyó el pastor ahorita, todo lo que tuvo Israel, nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tenerlo también. Ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer con tanta bendición que Dios nos dio. Por estos versículos del 6 al 8 que acabamos de leer, es que sin duda el autor de la lección le puso una nación mixta. Porque en Israel habían hijos según la carne y habían hijos según la promesa. Era una nación mixta. Pero ¿quiénes son los que le causaban dolor y tristeza de corazón a Pablo? Pues los que eran según la carne, porque estos nunca quisieron ser justificados por la fe en Jesucristo. Y por lo tanto estos eran candidatos a la perdición. Y muchos se perderán, como decía mi hermano Ángelo, porque siguen esperando a aquel que ya vino y murió por ellos. Entonces, aquí en la nación mixta, Pablo dice, Dios, la lección preguntaba, ¿qué es lo que Dios había observado desde que comenzó esa nación? De que habían hijos según la carne y que habían hijos según la promesa. Y Pablo dice, los verdaderos israelitas no son los que descienden según la carne, sino los que sean según la promesa. Es decir, los que sean de acuerdo a lo que Dios demanda en todo ser humano, es decir, fe en el Señor Jesucristo. El que tiene fe en Jesucristo y es justificado por esa fe y también permite que se le impute su justicia y también se le imparta, hermanos y hermanas, ese es el verdadero israelita. Amén. En ese sentido, aquí ya entramos todos nosotros, porque por la gracia de Dios nosotros hemos sido justificados por la fe. Amén. Y nosotros por la gracia de Dios hemos creído en esa promesa de que en Abraham, en Isaac, le sería dada descendencia. Es decir, los que basados en la promesa fueran también adoptados como parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, sí, teniendo esta grande oportunidad, nosotros no la valoramos. Oh, hermanos, qué triste será perdernos. Por eso yo creo que hoy es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude Amén. A valorar esta oportunidad que nos dio de ser parte de su pueblo al venir
como descendientes de Abraham, no por la carne, sino por la promesa, a gozar de estos privilegios. Pidámosle, hermanos, al Señor que nos ayude a mantenernos y siempre con la mirada puesta en aquel que los israelitas rechazaron, es decir, Jesucristo. Oramos por eso. Amén. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, qué lamentable es que una oportunidad tan grande uno no la valore y por eso se pierda. Pablo lo ha dicho claramente. En este dolor y tristeza que sentía en su corazón por sus hermanos israelitas, según la carne. Porque con todo y los privilegios y la oportunidad que tuvieron, lamentablemente, muchos se perderán. Oh Padre, hoy nosotros tenemos el mismo privilegio. Al haber venido también por adopción a ser tus hijos, al haber venido también a ser parte de este pueblo, del Israel espiritual. Y como también, Padre, la oportunidad viene ahora a ser tan grande que con ella han venido muchos privilegios. Oh Señor, vemos que lo que pasó con Israel viene a ser para nosotros una advertencia. Y en ese sentido te pedimos, por favor, que nos ayudes a valorar esta oportunidad, a valorar, Señor, todo el privilegio que nos has concedido y que lo mostremos, que lo valoramos rindiéndonos a ti todos los días. Amén. Aceptándote, Señor, como el Salvador de nuestras vidas, sirviéndote y disfrutando de una relación de salvación contigo. Amén. Señor, te pedimos que la mirada nunca la quitemos de nuestro Salvador, que aquel que fue rechazado por los israelitas de antaño, ese lo recibamos en nuestro corazón todos los días. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.